Esto parece la crisis de nunca llegar. Yo soy Andy. Y yo soy Marci. Y esto que dices es completamente cierto porque llevamos meses tanto viendo por los medios de comunicación como por YouTube canales que están diciendo todo el rato que va a venir una crisis, que tal y que cual, y llevamos meses y los mercados aún no caen. Y es justamente por eso que en este vídeo os explicaremos los motivos por los cuales nosotros creemos que la bolsa aún no está reflejando la realidad de que vamos a entrar en una crisis. Pero parece que estamos siguiendo los pasos de la crisis financiera del 2008 porque están empezando a quebrar los bancos. Y eso no es buena señal. Por una parte, hemos visto quiebras bancarias en el territorio europeo, concretamente en Suiza, de Credit Suisse, el segundo banco más importante del país. Y después esto ha cruzado el charco y también encontramos quiebras del Signature Bank, el Singular Bank y del Bank of First Republic. Y esto no lo has comentado, Andy, pero resulta que justamente estos tres bancos de Estados Unidos forman parte de las 4 mayores quiebras bancarias de la historia del país. Con lo cual, la cosa, pues, no pinta bien. Y es que además, en el momento de la quiebra, estos bancos acumulaban más de 500.000 millones de dólares. Y eso es muchísimo más de lo que acumulaban los bancos en el momento de su quiebra en el año 2008. Y esta situación hace que los bancos tengan miedo a prestar dinero. Y como podéis ver en esta imagen, los bancos europeos están disminuyendo la cantidad de préstamos que dan a particulares. Con lo cual, como la economía se mueve por consumo, si hay menos dinero en circulación porque la gente ya no le dan préstamos, pues habrá menos consumo y esto es un indicador negativo para la economía, ya que el PIB de los países desarrollados depende en este consumo, en un 70%. Y si somos inversores anti-marcers, pues nos tenemos que fijar en este dato y como podemos ver, cuando han habido contracciones del crédito por parte de los bancos en el año 2008, en el año 2011-2012 o en el año 2020, es cuando hemos visto caídas en la bolsa, con lo cual es un indicador a tener en cuenta. Y que los bancos estén prestando menos dinero no es solo decisión de los bancos en sí, sino que de la gente también, ya que la gente les están llegando noticias de que están quebrando bancos y dicen, ostras, pues igual me espero al año que viene o a dentro de 2 años a pedir ese préstamo para irme a las Maldivas con la Chorri. Podría ser, sí, o sí, con la familia. Y esto, como bien sabréis, hace que baje el consumo y a su vez bajen los beneficios empresariales. Y todo esto haga, pues, que caiga la bolsa. Y además la gente ve por las noticias que están quebrando bancos, con lo cual piensan, yo el dinero, vale, sé que tengo 100.000 euros garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, pero lo demás, ¿qué pasa con ello? Y si los bancos encima han subido tipos de interés y no te están dando nada por el dinero que tienes en la cuenta, pues buscas otras alternativas, como por ejemplo comprar bonos de Estados Unidos, que es más difícil que quiebre Estados Unidos y no te devuelva ese dinero que le has prestado, o que quiebre el banco. Pues yo obviamente le dejaría mi dinero a Estados Unidos que me da un 3% y no lo dejaría en el banco que puede quebrar y me da un 0%, no ganaría nada. Y es que al comprar un bono estás sacando liquidez de tu banco para dárselo a Estados Unidos. Entonces el banco lo estamos secando entre todos poco a poco y se queda él mismo también sin liquidez. Entonces, claro, ese euro que has sacado tú de la cuenta del banco para invertirlo en bonos o en otras cosas, el banco ya no lo puede prestar a otra gente. Y además no solo eso, sino que el banco tiene inversiones a largo plazo, que no puede cancelar porque perdería mucho dinero. Entonces, pues mira lo que le ha pasado a Credit Suisse. Que ha tenido que vender activos que tenía como inversión a largo plazo con pérdidas para poder afrontar a todas estas salidas de capitales. Y no vamos a dejar de hablar de bancos sin hablar del Euribor, que está teniendo una subida espectacular con estas subidas de tipos de interés por parte del BCE, que estas subidas van a hacer que suba el precio de la hipoteca, que de media se estima que va a ser unos 300 euros al mes, con lo cual va a provocar que aún más disminuye el consumo de las familias, afectando a los beneficios empresariales y a la bolsa. Y esto la bolsa no la ha descoltado al 100% porque si no ya hubiera bajado muchísimo más. Y estos 300 euros al mes de media en España es lo que asume la gente en sus gastos de ocio, de hoteles y de restaurantes. Con lo cual van a tener que dejar de ir a estos lugares. Y estos sectores van a ser los primeros indicadores de, pues, la crisis que nos viene. Y es que hemos pasado de casi no pagar intereses por nuestras hipotecas en el 2022 al tipo de interés multiplicarse por 7 y estar pagando, pues eso, un 3,75, como veis aquí. Y esta bajada de consumo que hemos comentado lo podríamos ver en parte reflejado en este gráfico, que como veis en pantalla es un gráfico que representa la demanda que tiene la gente por cajas de cartón, que, como bien sabemos todos, es lo que se utiliza en todo el e-commerce. Es como te llegan los paquetes a casa, en cajas de cartón, con lo cual, si baja la demanda de dichas cajas,
Pues parece ser que la gente ya no está comprando tanto en Amazon, aunque Marci, hay que decirlo, que está aguantando esta demanda de cajas, porque mínimo son 6 pedidos, 6 cajas que llegan al día. Pero vemos que está bajando en picado, con lo cual... Podríamos decir que el consumo está bajando. Y otra razón por lo que las bolsas siguen tan alcistas y casi en máximos históricos, pues en el SP500, en este caso es porque los inversores creen que estas subidas de tipos que ahora tenemos hasta el 5,25% en Estados Unidos, pues ahora la Fed va a decir, bueno, llegaremos a un techo y los bajaremos porque la economía hay que reactivarla otra vez. Pues yo creo que no va a ser así porque tenemos unas altas inflaciones que están afectando a los servicios, a la comida, etc. Y la Fed no se va a arriesgar a bajar tipos y que vuelva a subir la inflación. Y al final es justamente lo que no quiere la Fed. No quiere la inflación por las nubes, porque cada año vas a comprarte peor coche, vas a comprarte peor ropa, o menos coches, menos comida, menos colegios, menos de todo. Con lo cual frenas aún más la economía. Y eso al final provocaría pues que haya menos bienestar entre tu población y con lo cual no te voten. Que sí, que la Fed no es un organismo que está ligado a la política. Bueno, eso ya hemos visto que es mentira, está completamente ligado. ¿Por? Que si ahora súbeme el techo de deuda, ahora bájame los tipos, que quiero que vaya bien la economía porque así me votan. Y para acabar de rematar, y es un indicador que nos suele fallar a la hora de predecir una crisis, es la curva del dividend yield, que este gráfico nos muestra si la rentabilidad del bono a corto plazo es mayor o menor que la del bono a largo plazo. Que en principio el bono de largo plazo pues te tendría que dar más rentabilidad, porque a más tiempo que yo te deje mi dinero, más cosas te pueden pasar a ti y más riesgo asumo yo. Pero como vemos en el gráfico, cada vez que la curva baja de 0 a 0, está invertida, eso quiere decir que el bono de corto plazo está dando más rentabilidad que la del largo plazo. Y vemos indicado por las franjas grises en vertical que cuando pasa esto suele venir una crisis después. Vale, pero esto es un caso aislado, Andy Marci. Bueno, vamos a ver el siguiente gráfico. Vale, Marci os ha explicado que la curva está invertida del bono a 2 años y del bono a 3 meses, estadounidense, claro. Pero podemos ver en este gráfico, porque hay más tipos de bonos estadounidenses, que el 80% de las relaciones entre bonos a corto plazo y bonos a largo plazo están invertidos. Es decir, que los bonos de corto plazo están dando más rentabilidad que los de largo plazo. Y este indicador, como podéis ver, ha sido 100% preciso para detectar las crisis que nos han precedido. Como veis, estas franjas verticales grises nos indican las crisis que han habido desde el año 1970 que han venido dadas pues por este patrón. Con lo cual aquí no hay que ser muy avispado para decir, ostras, pues se viene una crisis. Mira, si hay un indicador al 100% que detecta las crisis, pues le voy a hacer caso. Sí, al final esto de la inversión en bolsa podría ser un poco apuesta y es un juego de probabilidades, con lo cual si vemos que todas las probabilidades están jugando a favor de que vaya a venir una crisis, pues esto como inversores lo tenemos que ver y preparar nuestra cartera con lo que os dijimos en el vídeo anterior, que si, bueno, puedes comprar puts o puedes acumular liquidez o puedes rotar acciones más defensivas, etc. Ah, y lo que dije yo no, lo de la beta no. O acciones con una beta inferior a la del mercado. Ahora sí. Estás contento, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Y no nos hemos olvidado de una acción que nos habéis pedido en bastantes vídeos y en bastantes comentarios que analicemos, y es la famosa Concentrix. Que la seguimos teniendo en cartera, pese a las caídas que habéis visto estas últimas semanas. Y tenemos mucha convicción en esta empresa ya que es una de las líderes en su sector, que básicamente se dedica a ofrecer servicios de atención al cliente, pues como los famosos call centers, ¿no? Donde tú llamas y te atiende una persona. Pues Concentrix hace estos servicios y es de las líderes juntamente con Teleperformance. Y sí, es verdad, a lo largo de este año ha caído mucho Concentrix, pero es principalmente porque los inversores han cogido miedo a una adquisición muy agresiva que ha hecho Concentrix, que ha sido de la empresa europea Webhelp, que hace el mismo servicio pero en Europa. Y como Concentrix estaba dividida entre Estados Unidos y Asia, querían abarcar y colonizar el terreno europeo y lo han hecho a través de esta adquisición. Ha sido una adquisición muy bestia, ya que Webhelp les costó 4.800 millones de dólares cuando Concentrix estaba valorada en más o menos 5.000 millones. Y esto ha hecho que muchos inversores vendieran por el miedo de que esta adquisición no se acabe integrando bien. Pero yo estoy completamente tranquilo porque los fundadores de Webhelp se van a quedar en la empresa pues para que siga funcionando igual que antes de la adquisición de Concentrix. Y además es que en esta adquisición, justo lo estábamos comentando antes de hacer esta escena, es que no han canibalizado clientes, es decir, no han pagado dinero por tener el mismo cliente. Porque como se van a Europa, que es un mercado completamente diferente al donde estaban establecidos,
no tiene ese riesgo, ¿no? De pagar doble por el mismo cliente. Y además también, claro, hay que fijarse en el precio de compra de esta empresa. Pues vemos que no ha sido descabellado, ya que la han comprado a 9,6 veces su EBITDA y eso pues más o menos es la media del sector, con lo cual esto es correcto. Vale, pero ¿la empresa ahora está cotizando cara o está cotizando barata? ¿Es una buena oportunidad? Pues bueno, nosotros siempre utilizamos el ratio EV Free Cash Flow, que en este caso nos daría que la empresa está cotizando a unas 12,5 veces, teniendo en cuenta toda la deuda que va a tener que generar para adquirir esta nueva empresa. Y pues bueno, podría ser una buena oportunidad de inversión, pero los Andy Murphy no vamos a aumentar nuestra posición, pues porque se tiene que digerir esta adquisición y ya tenemos mucho dinero invertido en este sector. Con lo cual, aquí nos plantamos. Pero pues indagar más. Y ya toca ir a los saludos, que no nos olvidamos. Y yo empezaré con Miguel Lara, que nos dice lo de la beta y el VHS. Y sí, a mí se me ha escapado de edad, no sé tú. Yo lo pillo porque tengo 27 y... Ah, yo tengo 26, claro, ese año no. Bueno, sí, eso que eran los cassettes, ¿no? Que duraban, eran mejor calidad, pero duraban menos, bueno. Bueno, no lo acabaste de pillar. Yo quiero saludar a Steven, muchas gracias por el apoyo, y también a Antonio Ordóñez, porque veo que siempre eres de los avanzados y comentas de los primeros, igual que Jean-Marie, ¿eh? Y yo, sí, Jean-Marie, es verdad que también. Y yo a Miquel, que nos dice que los inversionistas, bueno, no sé qué me pasa hoy, los inversionistas no descansan ni los domingos, y eso es verdad, no se descansa ni el domingo. Porque siempre viene cada domingo un vídeo de Andy Murphy, y por favor, danos un like, danos un subscribe, y nos vemos la semana que viene. Un saludo. ¿Avui què és? Dilluns. Vale.